Vamos a poner acá a nuestra grabación para darle seguimiento de manera formal. Bienvenidos a todos y a todas los que están presentes, a Aldenson, Dayana, Duaney, Ismael, Joan Pérez, Julio, Moisés, Neguillén, Víctor, están presentes. Reitero, algunos de los chicos, a causa del fenómeno atmosférico, están teniendo problemas eléctricos. Entonces, bueno, ellos le van a dar seguimiento a la clase a través de la grabación. El día de hoy, pues tenemos los temas de conceptos de redes inalámbricas o wireless LAN, Wireless Local Area Network. Dentro de los elementos que estaremos trabajando, pues vamos a verlo en el proceso del desarrollo de las redes inalámbricas. Y obviamente cabe destacar que las redes inalámbricas tienen muchos beneficios. Claro, cada beneficio siempre trae algún tipo de inconveniente, ya sea directa o indirectamente. Bien, pero las redes inalámbricas conocemos todos los beneficios que tienen, y dentro de los beneficios es que se utilizan para los dispositivos handheld o dispositivos inalámbricos. Bien, entonces, Alderson, no hay problema, tranquilo, no hay problema. Obviamente, las conexiones inalámbricas han venido a facilitar la vida de aquellos que utilizamos dispositivos de mano. Estamos hablando de computadora, de laptop específicamente, de tablas, de teléfonos inteligentes, los smartphones, el Smart TV, de hecho, como tal, todos los dispositivos que tienden a hacer conexiones inalámbricas. De hecho, en el caso nuestro y de la sociedad en general, usualmente se requiere o se frecuenta la conexión inalámbrica por causa de su facilidad de uso. ¿Ok? La facilidad de uso, tanto a nivel de local, de las casas, como de las empresas, obviamente genera un plus, ya que no tiene la necesidad o la limitante de tener que estar conectado de manera directa para fines de poder recibir el beneficio de la conexión. En ese sentido, bueno, pues parte de los beneficios de las redes inalámbricas. Como ven ahí, una tabla, un smartphone, una laptop, otros dispositivos inalámbricos. Obviamente, recuerden que los dispositivos inalámbricos, pues lo ofrece los access point. Ahora, hay varios tipos de redes inalámbricas, de wireless LAN, y todas están basadas en varios estándares. Los estándares son IEEE o estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Okay. Dentro de las clasificaciones, digamos, está el WPAN o Wireless Personal Area Network. Está el Wireless Local Area Network o LAN, WLAN, el WMAN, que es de la WAN, ok, y WMAN, que es Wireless Metropolitana Area Network o red de área metropolitana, y el de la WAN, que son los mismos conceptos de las redes LAN, pero en este caso inalámbricos. ¿Ok? La PAN tiene estándar y trabaja bajo frecuencias específicas. Cuando hablamos de redes inalámbricas, se hablan de redes, no necesitan obviamente la conexión física. Estamos hablando de físicamente
Aunque ciertamente la conexión, digamos que a través de las diferentes ondas, pues también se considera conexión física, pero bueno, hablamos física palpable. En el caso del WPAN, es como se le delimita a la conexión a través de Bluetooth o Xilinx. ¿Ok? Esa generalmente está dentro de unos 10, 30 pies, o sea, unos 6, 9 metros, porque la conexión Bluetooth o Xilinx utilizada para, digamos que las conexiones más internas, locales de la casa o de negocios, como cabañas, como hoteles, no necesitan una distancia, no requieren una distancia demasiado amplia. Las conexiones del WPAN trabaja con el estándar IEEE 802.15 dentro de una frecuencia que es la 2,4 GHz. Cuando se habla de redes inalámbricas, se va a siempre a tratar en dos frecuencias, o 2,4 GHz o 5 GHz. Esa es la frecuencia radial en la cual trabaja la señal inalámbrica. Ahora, una frecuencia puede contar con varios canales. ¿Ok? Los canales es entonces, digamos que es como la sintonía. Yo estoy en tal canal, para tú poder hablar conmigo, tiene que estar en el mismo canal que yo. Hay canales a nivel inalámbrico que hacen overlap. Por eso a veces tú vas, digamos que en una emisora, y si pasa por cerca de otra emisora, eso te va, digamos que a jalar la señal de la emisora que está más cercana. Este sería como un ejemplo de la parte de Bluetooth o de Cybix. Ok. Isaac, el micrófono. En el caso del wireless LAN o WLAN, red de área inalámbrica local, utilizada para transmisiones de cobertura de red pequeñas, digamos que generalmente está en unos 300 pies. 300 pies son más o menos entre 90 a 100 metros. Y está en base a la frecuencia. Eso usualmente se utiliza en un campus controlado y está en base a una frecuencia que puede ser de 2,4 o de 5 GHz, como le estaba mencionando previamente. Esas frecuencias son utilizadas en la parte wireless porque son frecuencias no licenciadas. La frecuencia no licenciada, previamente habíamos mencionado que es una frecuencia que no requiere un acuse, perdón, no requiere una licencia para poder utilizarla, digamos así. Ok, y dentro de la wireless LAN, una red que ya conocemos todos, la tenemos en nuestra casa, que es la conexión de tu routercito a los dispositivos inalámbricos que tú tienes en tu casa. De tu router a la impresora, al celular, a la laptop, a la tabla, etcétera, al smartphone, etcétera, etcétera. Tenemos el concepto WMAN, que es Wireless Metropolitana Area Network, los red de área metropolitana, que ya digamos que se extiende un poco más. La transmisión de ese tipo de servicio inalámbrico va más asociada a la parte licenciada. Cuando se habla de licenciada es que requiere un permiso de Indotel para poder trabajar. Eso, por ejemplo, lo hacen los WIS. Los WIS son esas personas que están alrededor de nosotros vivimos que venden internet y tienen el permiso para hacerlo. Ellos trabajan con WMAN, ¿ok? O podrían trabajar de manera alámbrica. Red de área metropolitana, y la WMAN, ya la red de área extensa inalámbrica, es la red global que trabaja bajo las celdas celulares, o sea, la conexión satelital,
la conexión que hay entre las antenas del proveedor de servicio, entre otros elementos. Bien. ¿Preguntas? Bien. Todo claro, maestro. Excelente. Dentro de lo que son las tecnologías inalámbricas está, bueno, ya hablamos de la parte de Bluetooth. La parte de Bluetooth tiene una distancia y un estándar, que es el estándar IEEE 80.15, que es el estándar de Bluetooth. Y tiene, digamos que una distancia, si se ve desde la perspectiva de redes, de unos 300 pies máximo. Y dentro de lo que es la Bluetooth está también velocidades mejoradas. Tenemos la tecnología WiMAX, que es la tecnología de celdas celulares. Esa es la que utilizan los proveedores de servicio para comunicarse con las antenas. Entre antenas se utilizan redes inalámbricas, digamos, como tecnologías DCL, que puede ser DCL, HDCL, etcétera, etcétera. Ahora, el WiMAX utiliza el estándar IEEE 80.16, o sea, un estándar por encima del Bluetooth. Recuerden, el estándar IEEE, el estándar que trabaja con toda la parte de eléctrica, electrónicas y de frecuencias. Tenemos ancho de banda celulares, de celdas celulares, obviamente ya la cual acabo de mencionar. Y aquí hay detalles que tipo de tecnología que trabajan sobre las celdas celulares. En este caso, literalmente, son las broadbands. Y trabajan sobre 4 GB o 5 GHz. O sea, perdón, frecuencia 4G o 5G. Que son las frecuencias que ya nosotros, que pueden ser GSM o CDMA, pero ya es un tipo de tecnología directamente en la parte de lo que son las celdas celulares. Limitación, eso lo determina la potencia del equipo. Y la de ancho de banda satelital es más conceptos para nosotros conocer la tecnología como tal. Bien. Dentro del estándar de Wi-Fi, o sea, el estándar 80.11 y IEEE 80.11, que es WLAN, eso sí, ya directamente trabajan con 2,4 o 5 GHz. Y hago la referencia a la frecuencia porque para en el momento de hacer el proceso de configuración, si tú estás dando un soporte a una institución, a una empresa, y la empresa, todos los equipos están con antenas o clientes que trabajan a 2,4 GHz, y tú por ponerle una antena más poderosa, le pones una de 5 GHz, obviamente no son compatibles. 2,4 y 5 GHz trabajan en frecuencias diferentes. Obviamente, la frecuencia en Hertz per se lo delimita. Okay. Hay diferentes tipos de receptores que tienen una antena, 2 antenas, 3 antenas. Las antenas no se llaman antenas, sino que se le menciona como radio. O sea, que tiene un radio, 2 radios, 3 radios, etcétera, etcétera. Miren aquí, hay diferencias entre los estándares WLAN 802.11 específicamente porque aparte de la frecuencia, también tienen diferentes estándares de IEEE, o sea, 80.11 trabaja a 4 GHz, pero 80.11a es la que trabaja a 5 GHz. Ahora, también está el estándar 80.11b y el estándar 80.11G y 80.11N, 80.11AC, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre cada uno de estos estándares? Bueno, primero la frecuencia en la cual trabaja y segundo, la velocidad. Por ejemplo, 802.11 trabaja 2,4 GHz, pero 80.11b de 4 GHz también trabaja a 11 megabits. Y esta nada más a 2 megabits. Es el máximo. Y esta hasta 11 megabits. Sin embargo, 80.11a trabaja 5 GHz,
su velocidad máxima es de 54 megabits. Un área de cobertura pequeña, como todas realmente. Y no trabaja, o sea, no interopera con los estándares 802.11a ni 802.11g. ¿Ok? Miren aquí, ¿por qué el G? Porque el G es 802.11 que trabaja 2,4 GHz y también da una velocidad de 54 megabits, muy parecido a 802.11a, pero el 11a no se comunica con el 11G. ¿Por qué eso es importante, profesor? Bueno, porque, reitero, nosotros somos entes de servicios. Y si tus servicios, si el servicio que tú estás brindando no corresponde a lo que ya yo tengo en mi empresa y tú me hiciste comprar un Access Point que trabaja a 54 megabits por segundo, pero 802.11g, y tú tienes otras estaciones de trabajo o clientes que tienen tarjetas que no son 80.11g, entonces va a haber una incompatibilidad. Bien, eso es importante tomarlo en cuenta y destacarlo en el momento que nosotros estemos trabajando con los access point y los clientes. Obviamente hay un estándar de radiofrecuencia, en este caso específicamente siempre va a hacer referencia a estos dos estándares que son los estándares de no licenciado. En una parte del mundo se paga por utilizar la frecuencia 2,4 o 5 GHz. Sin embargo, cabe destacar que en este país, en el 96, el actual presidente de ese entonces, Leonel Fernández, promulgó una ley que si las frecuencias 2,4 y 5 GHz eran utilizadas para fines comerciales, entonces sí tenían que pagar un impuesto a Indotel. Por eso es que los taxistas utilizaban lo que se llama el radio 11 metro. Un radio 11 metro es una especie, digamos, de radio base, ¿no? ¿Verdad? Radio 11 metro. Mírenlo ahí, que es una especie de radio base donde se plaquea. Esto tiene este micrófono. Este botoncito de aquí, presionar eso es plaquear, o sea, presionar. Cuando tú plaqueas ese botón, entonces se abre la frecuencia y tú puedes transmitir. Por eso es que primero hay que presionar. Sin embargo, tiene la desventaja de que tanto esto que son 11 metros como esto que son radio 2 metros, esos son simples nombres, ¿ok? No es dije que llegan a 2 metros ni a 11 metros ni nada parecido. Eh, esa frecuencia puede llegar hasta Puerto Rico o llegar a otros países. De hecho, los cuerpos castrenses se pueden comunicar con otros países no lejanos si digamos que el entorno tiene las características como para hacerlo. Desventaja, que es una comunicación half duplex, o sea, solo se comunica uno a la vez. ¿Quién? El que esté presionando el botón. ¿Ok? Ahí tú tienes varios que son análogos, que son digital, y tú sintonizas la frecuencia específica para entonces comunicarte con la otra persona, el individuo o la institución. Esas frecuencias, si es para el uso comercial, entonces sí se cobran. Si ya, por ejemplo, los diferentes taxis, ya sí pagan un impuesto por comunicación. Anteriormente no se pagaba. Hay un espectro de radio, claro, hay un espectro de radiofrecuencia que dependiendo, obviamente, la onda, la frecuencia de la onda, entonces es donde se comunica desde la antena del proveedor de servicio
este radio, el televisor, el microondas, etcétera, 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 la luz solar está dentro del espectro electromagnético, la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Mientras mayor es la frecuencia, pues quiere decir, y no solo la frecuencia, frecuencia e intensidad, entonces tiende o puede ser más o menos peligroso. Ok. Hay organizaciones dentro del estándar de las organizaciones digamos que del Spectrum per se. Hay algunas que se dedican específicamente a lo que es la parte inalámbrica. En este caso, la IEEE, que siempre va asociada a no solamente a la parte inalámbrica, sino a todo lo que tiene que ver con comunicación, porque este es el instituto que se encarga de los estándares eléctricos y electrónicos. O sea que ellos tienen que ver con el espectro electromagnético y también con la radiofrecuencia. Está la ITU, que regula la asignación del espectro de radio, ¿ok? Y la órbita satelital a través de este digamos, estándar de sigla. Esta institución, uno muchas veces había visto este logo, pero bueno, no sabía específicamente para qué. Ellos regulan el espectro de radiofrecuencia y las órbitas satelitales. Y está la Alianza Wi-Fi, que es una asociación comercial global sin fines de lucro, dedicado a proveer el crecimiento y la aceptación de las redes inalámbricas a nivel social y global, con los estándares IEEE 802. Y ahí comienza. Punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, 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 que según la regulación, entonces le toca un número y basado en ese estándar, pues entonces le identifican, ok, tú eres 80.11, etcétera, etcétera. El 802 se dice que es porque fue en el 1980, pues se les llama en febrero del 1980. Por eso los estándares de la IEEE son 802, 82, febrero del 80. Ok. Y aquí entonces comienzan a desglosar los componentes de los diferentes tipos de redes inalámbricas que nosotros acabamos de ver. Estamos hablando de los componentes inalámbricos WLAN. Dentro de esos componentes, pues, están las antenas, los routers inalámbricos, los puertos de internet, los access points, etcétera, etcétera. Obviamente eso lo pueden desglosar, ver en el desglose del video. Bien. Las NIC inalámbricas o clientes inalámbricos son obviamente las antenitas que nosotros tenemos en los diferentes dispositivos, en este caso, en una laptop o en una PC de escritorio. ¿Ok? Recuerden que las NIC inalámbricas, el concepto es radio. Perdón, cliente. ¿Preguntas? Por ahora todo bien. Excelente. Dentro de lo que es el Todo proceso bien. de implementación, excelente. Dentro de lo que es el proceso de implementación inalámbrica, obviamente siempre debe haber un transmisor y un receptor, ¿ok? Que estén dentro de una misma frecuencia y con una misma sincronía. En este caso hablamos de un AP y un cliente. Bien. Excelente. Los adaptadores USB, o sea, el cliente inalámbrico puede ser USB, puede ser de conexión, digamos, al motherboard. Los routers de nuestro hogar es el principal ejemplo de tipo de conexión inalámbrica con una infraestructura asociada
autenticación de usuario y o de paso, en este caso de paso. ¿Ok? Los usuarios domésticos generalmente interactúan con los dispositivos inalámbricos y esa interacción se hace de manera manual y previamente configurable desde el mismo dispositivo del hogar. ¿Ok? Ahora, los routers inalámbricos sirven como router porque proporciona infraestructura hacia la conexión al proveedor de servicio. Estamos hablando de routers reales, pero sepan en su mente, aquí es un Cisco Soho, son Office, Smart Office, pero puede ser el que usted tiene en la casa, no importa. Funcionan como switch, tanto 100 megabit, 1 gigabit o 10 megabit, dependiendo de la capacidad del dispositivo. No solamente no solo inalámbrico, porque usualmente siempre tienen 2, 3, 4, 5, 6 puertos alámbricos, o sea que funcionan como switch, porque tienen un pequeño switch integrado. Y también funciona como access point, de hecho, es porque esa es su función. La función que él hace en la casa no es la de router, es la de AP. ¿Ok? La de router él la hace de manera alámbrica a través del cable que está conectado al proveedor de servicio. Hay diferentes modelos, obviamente aquí te está presentando un modelo per se. Hay un concepto importante que es vital que ustedes manejen, que es el concepto SSID. El SSID es el nombre de la red inalámbrica, que como nosotros lo conocemos, pero se llama SSID. Bien, un router inalámbrico se expresa comúnmente como una pequeña, con este dispositivo para un hogar o para una red pequeña, una empresa pequeña. ¿Ok? El SSID es lo que los clientes inalámbricos pueden observar para entonces poder asociarse de manera local o de manera WAN a lo que es el acceso usualmente a otros recursos. Y uno de esos recursos es Internet. Uno de esos recursos que brinda de manera inalámbrica es el Internet. ¿Ok? Entonces aquí está, miren la función, obviamente, tiene 3 radios. Y esto es el que hace la función de switching, en este caso. Bien, la mayoría de los routers inalámbricos también ofrecen funciones avanzadas. No, usualmente no la configuramos, eso viene previamente configurado o los proveedores de servicio no le brindan la contraseña de acceso al equipo, pero brindan servicios de lo que es direccionamiento tanto IPv4 como IPv6. Estamos hablando de DHCP y DNS, ¿ok? Transmisión de video, eh, ofrece calidad de servicio de manera intrínseca. Bien, y configuraciones y conexiones de diferentes estándares, tanto alámbrica, RJ45 como USB, entre otros elementos. Bien, hablar de los AP o de los Access Point, punto de acceso inalámbrico, es básicamente, reitero, mírenlo ahí, donde un cliente inalámbrico utiliza una NIC inalámbrica, descubre un punto de acceso cerca. ¿Cuál? O el que comparte el SSID. El SSID es lo que nosotros podemos ver en esta parte de aquí y ahí me dice que yo estoy conectado al Wi-Fi de mi casa, ¿no? ¿Verdad? Al 5G. Sin embargo, yo tengo este que es exclusivo para brindar o dar la clase, pero tengo este que es el de los otros dispositivos de la casa con la intención de que sí estén también conectados, pero no a la misma frecuencia que están conectados, que estoy conectado yo para brindar el servicio de docente o pedagógico en este caso. Bien, en este caso
Cisco tiene una política. Cisco no fue mucho tiempo, o no hace mucho que incursionó en esto, si no mal recuerdo fue entre 96 y 98, que comenzó a incursionar en la tecnología inalámbrica. Cisco no reinventa la rueda, por lo tanto, compró una empresa y partió de la rueda que ya estaba realizada. Cisco compró a Linksys. Linksys, que ya la mayoría conocemos, ¿ok? Pues a partir de ahí entonces comenzó a desarrollar tanto currícula como, digamos que, brindar equipos de manera inalámbrica. Hay una gama llamada Cisco Meraki que también ofrece servicio en la nube de manera inalámbrica. Si no es Cisco, no lo compren. Eso podría decir si estuviéramos brindando el servicio de Cisco. ¿Ok? Bueno, esto le da el ejemplo de la AP. La AP es una conexión más. El AP es un switch cualquiera, pero en vez de ser con cable, es con frecuencia. Simple como eso. Las antenas, sumamente importante. Hay antenas que son omnidireccionales. O sea, que te ofrecen un servicio a la redonda. Ok, si es 100 metros, en este caso serían 200 metros, porque te dan una perisferia de 360 grados. O sea, que te ofrece un servicio total. Bien, usualmente utilizada para las casas, oficinas abiertas, sala de conferencia, etcétera, etcétera. Ahora también están, miren aquí, así se presentan. También están las antenas bidireccionales. La antena bidireccionales ofrece, su nombre se define como tal, como una Yagi, por ejemplo, que ofrece servicio de un extremo y lo brinda o lo retransmite a otro. Esa antena Yagi te permite una distancia, dependiendo de la frecuencia como tal, de unos 50 kilómetros. ¿Ok? Y están las antenas MIMO. ¿Ok? Utiliza múltiples antenas. Usualmente hemos visto en algunas localidades y comercios este tipo de antena. Y dice que la entrada múltiples, salidas múltiples. O sea, múltiples entradas, múltiples salidas. Utiliza múltiples antenas para aumentar el ancho de banda de dispositivo en una red inalámbrica 802.11n ACAX. O sea, puede ser cualquiera de estos estándares. 802.11n.11c o AX. Y se pueden utilizar hasta 8 antenas de transmisión para aumentar el ancho de banda. Okay. Y a este se llama concepto MIMO. Bien. Excelente. Estos son, claro, los dispositivos que tienen que ver con la parte de WLAN o Wireless LAN. A nivel del funcionamiento como tal, hay ciertos estándares y ciertos, digamos que, métodos importantes para nosotros conocer. Veamos, los métodos inalámbricos, está lo que es el hotspot, que es cuando tú compartes el internet desde una máquina para que la otra se sirva de ti. Es como cuando tú compartes el internet de tu celular. Ok, tú compartes el internet de tu celular y otro se conecta a tu celular, pero quien está haciendo como access point eres tú. A eso se llama red inalámbrica igual a igual o hotspot. Es una red peer-to-peer, P2P. ¿Ok? O point to point, punto a punto. ¿Preguntas? Ok. Y Ninguna, profesor. excelente. Este tipo de red se conoce como el IBSS. Ok. Servicios básicos independientes.
porque eso no tiene que un estándar que tú tienes que no. Tú habilitas tu conexión y cualquiera que tenga la contraseña, obviamente que pueda ver tu SSID, se va a conectar. Hay un modo de infraestructura, ya esto es un sistema de distribución inalámbrica de manera oficial con un access point en una institución o una empresa. ¿Ok? Y está lo que ya básicamente la red que se recibe o ancho anclaje de red. Una variación de la topología hotspot, pero es desde la WAN. Bien. Excelente. Ahora bien, los modos de infraestructura definen dos bloques de construcción topológica. Hay una que son la BSS, que puede ser independiente o no, y también los servicios extendidos. Miren aquí. Por favor, necesito, en este caso sí, que alguien me asista en la lectura de esta parte. Sumamente importante. Adelante, Duaney, hermano. ¿Se me escucha, maestro? Sí, señor, fuerte. Ok. Conjunto de servicios básicos, BSS. Utiliza un AP único para interconectar todos los clientes inalámbricos asociados. 2. BSS se muestran en la figura. Los círculos representan el área de cobertura del BSS, que se denomina área de servicio básico, BSA. Si un cliente inalámbrico se muda de su BSA, ya no puede comunicarse directamente con otros clientes inalámbricos dentro de la BSA. La dirección MAC de capa 2 del AP se utiliza para identificar de forma exclusiva cada BSS, que se denomina identificador de conjunto de servicios básicos, BSSID. Por lo tanto, el BSSID es el nombre formal del BSS y siempre está asociado a una sola AP. A un solo access point, correcto. Miren, esto, hay una superposición. Cada uno de estos es un servicio básico, ¿no? ¿Verdad? O sea, la conexión de este servicio. Y cada uno se identifica de manera indistinta. Sin embargo, ofrecen un mismo servicio. Esto es lo que pasa cuando tú tienes dos dispositivos conectados. Debe haber un porcentaje de un aproximado de 10 a 15% para que la persona que esté en el BSSA o con el SSID de esta área y cruce hacia allá, no se le pierda. Vamos a expresarlo más claro con los servicios, digamos que de proveedores de servicios. Pero antes de eso, otra persona que nos lea, por favor, conjunto de servicios extendidos. Otra persona. Adelante, Jiménez, que levanta la mano. ¿Quién es yo? Bajaron la mano ahora todos. Jiménez. Lo leo yo. Isaac, dale. ¿Quién es yo? Es que yo lo leo yo, no veo quién es yo. Dale, Isaac. Ok. Ok, aquí estamos. Dale, hermano mío. Conjunto de servicios extendidos. Cuando un solo BSS proporciona cobertura insuficiente, se puede unir dos o más BSS a través de un sistema de distribución común, DS, en un ESS. Un ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un DS cableado. Cada ESS se identifica por un SSID y cada BSS se identifica por su BSSID. Los clientes inalámbricos en una BSA ahora pueden comunicarse con clientes inalámbricos
en otra BSA dentro del mismo ESS. Los clientes móviles inalámbricos pueden moverse de un BSA a otro dentro del mismo ESS y conectarse sin problemas. El área rectangular de la figura representa el área de cobertura dentro de la cual los miembros de un ESS pueden comunicarse. Esta área es llamada área extendida de servicios. Excelente. Me explico. Los BCS son básicos y tú, si estás en uno y te mueves a otro, pierdes la conexión de este que está aquí, no te puedo comunicar con estos que están aquí. Sin embargo, el ESS o área de cobertura extendida es lo que hacen los proveedores de servicio. Disculpen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguno de ustedes viaja mucho? Los que están aquí, que son de Claro, de un proveedor de servicio, ¿quiénes son? Yo, profe, nadie. Ok, Jeffrey, perfecto. Jeffrey, por ejemplo, cuando tú vas en la guagua hacia el Cibao o hacia la ciudad y vas hablando, tú puedes hablar por qué tiempo. ¿Puede venir del Cibao hablando sin que se te caiga la señal? No, a ¿Cómo veces que se cae no? porque se conecta o sea, cambia de antena y por eso hay una interferencia a veces. Oye, ahora. No, este es el mío, es viva. Ah, no, bueno. Mira, Por eso es. importante el caso. Vamos, y cuando, por ejemplo, si nosotros venimos, y miren ese importante caso, viva, por tomar un ejemplo. Tú vienes de Claro y tú vienes del Cibao, de Santiago específicamente, y tú vienes hablando y cuando llega aquí, tú miras, tú dices, oh, tengo 3 horas conectado. Sin embargo, tú que eres cliente de un servicio y te conectas a una antena específica, mientras tú vas corriendo, tú vas haciendo roaming. O sea, tú vas pasando de una antena a otra, pero como tú perteneces a un mismo SSID, que el SSID es el que sale, que dice Claro Dominicana, o qué sé yo, como dice Claro. Ah, sí, sí, así mismo. Claro Dominicana, no sé qué, no sé qué. Bien, ese SSID te permite que tú puedas pasar de antena a antena y que no se caiga. Ahora bien, las antenas hacen un overlap, hacen una superposición para que cuando tú estés aquí, tú puedas cruzar sin que se caiga la conexión de este BCA hasta este otro BCA, siempre que tengan el SSID del sistema de distribución extendido. Ahora bien, hay veces que nosotros vamos por un sitio y a veces inclusive le decimos, oye, espérate que estoy cruzando por un sitio que se va a caer. Bueno, porque en ese espacio de ahí no hay una conexión o no hay un overlap. La antena a la cual tú te vas asociando, de hecho, se llama salto de antena. Tú vas como cliente saltando de antena en antena y la antena que te recibe es la que tiene la mayor potencia en relación a ti como cliente. Si tú vas desde aquí, por ejemplo, tú vas desde el Santo Domingo, tú te asocias a la antena que está más cercana. Pero a medida que tú te vas alejando y acercándote a otra antena, como la otra antena ve y hace el proceso del cálculo de que hay más potencia de la antena número 2 que de la número 1, la antena número 1, entonces le dice, pero te lo dejo a ti, entonces lo solté en banda y ya es tuyo. Y ya tú vas a estar asociado a ese segundo salto. Si no fuese así, no pudiera haber comunicación a medida que tú vayas en el carro corriendo. Tú tendrías que pararte, terminar la conversación o el tema en la antena que tú estás asociado, pero así sería un trote.
Bien. ¿Entienden el concepto de lo que son los BSA? Tanto los básicos como los extendidos. Estamos claros con eso, profesor. Excelente, excelente. Por ejemplo, si tú tienes el SSID de tu vecino y ustedes los dos decidieron ponerle Wi-Fi la casa mía y él también, tú cuando estés con el mismo usuario y el mismo password, pero son servicios diferentes. Y aunque hacen un overlap, cuando tú vas de tu casa a la otra, tú cambias de conexión, pero ya no te puedo comunicar con todo lo que está en tu casa, porque aunque tienen y comparten el mismo SSID, no son extendidos, o sea, no forma parte de un mismo conglomerado. Bien. Bla, bla, bla. Estos son los frames de la parte de inalámbrica. Vamos a hablar un poco de lo que es Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. O CSMA, perdón, Collision Avoidance. CSMA-CA. Y esto es muy importante porque importante conocerlo. Porque este es el algoritmo, el protocolo que le permite a las redes inalámbricas tratar de reducir las colisiones a nivel de frecuencia. Dice que los wireless son configurados de medios compartidos semi-duplex. O sea, no son ni half duplex ni son full duplex. ¿Ok? Ya sabemos qué significa half duplex, ya sabemos qué significa full duplex. En este caso, los dispositivos inalámbricos son semiduplex. ¿Ok? Pero lo que hace el cliente son estos pasos que están aquí. Él escucha el canal para ver si está activo. Porque los canales trabajan, bueno, de hecho, la frecuencia trabajan por canales. Canales A, B, que son los beta, y canales D, que son los canales delta. Ya son detalles muy eléctricos y electrónicos, pero bueno, para que tengan conocimiento general. Los betas son los que te permiten sincronizar, escuchar y verificar que el canal esté libre o no lo esté. ¿Ok? A esto también se le llama canal de portador. Los B son los canales beta que son para transmisión. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo funciona eso? Si ustedes observan a su teléfono actual, un smartphone, su teléfono enciende antes de que suene el teléfono. O anteriormente, si tú tenías un celular cerca del televisor como tal, el televisor se distorsionaba cuando iba a llegar la señal antes de sonar. O inclusive si tú tenías el celular cerca de los computadores que utilizaban dos bocinas al lado del monitor, se escuchaba en la bocina un sonido antes de que suene el celular. Eso lo hace porque los canales D abren el canal, verifican y entonces ellos ahí determinan si pueden transmitir o no. ¿Ok? Eso envía un mensaje si está ready. Recibe uno se llama CTC, mensaje de puede enviar que está disponible, etcétera, etcétera. O sea que hay un conjunto de elementos y mensajes que interactúan en el proceso inalámbrico. Y esto lo trabaja el Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance o denominado CSMA-CA, que es el protocolo que evita las colisiones. ¿Y cómo lo hace? Siguiendo todos esos pasos de manera automática. Bien. Una asociación de un access point es igualito como si fuese un DHCP. Eso es lo de menos. Ahora bien, hay elementos que debemos tomar en cuenta en el momento de hacer
el proceso de la asociación de access point, que es el SSID, las contraseñas que se van a utilizar para los clientes, los modos de la red, el tipo de seguridad. O sea, esta parte de lo que es la parte de seguridad se refiere a la configuración de los parámetros de seguridad. Tú puedes limitar que se van a comunicar a través del protocolo web WAP o WAP2. Y tiene que tener el mismo, digamos que método o modo de seguridad para poder configurarse y obviamente configurar o estar dentro del mismo canal. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes. Nada. Aló. Por ahora no, señor. Ok. Muy conocido WhatsApp. O sea, ya hemos, digo yo en particular, ya estaba un poquito familiarizado con ellos. Excelente, excelente. Wireless, de hecho, señores, es más fácil de todo este bla, bla, bla que se va diciendo. Wireless, eso se puede trabajar de manera sencilla, simple. Es más fácil la parte práctica que la parte teórica. Ok, porque al final de la jornada, todo eso tú lo vas haciendo ahí mismo a medida que tú vas configurando el AP o el Access Point. Denme un segundito, quédense ahí, por favor. Excelente, continuamos. Bien. Introducción a la CAP WAP. Vamos a leer un poquito aquí para poder entender algunos conceptos y voy a requerir la lectura de algunos de los participantes que no hayan leído, por favor. Voluntarios. 3 personas, 3 personas. Javier, Aguas Vivas, adelante. Luego Sí, Aldenson. buenas noches. Ok, introducción a la CAP-WAP, CAP-WAP. Ok, es un protocolo estándar IEEE que permite que un WLC administre múltiples AP y WLAN, CAP-WAP. Bueno, también es responsable de la encapsulación y el envío del tráfico del cliente de la WLAN, perdón, WLAN entre un AP y un WLC. Es basado en LWAPP, pero agrega seguridad adicional con Datagram, Transport, Transport Laser Security, DLTS. CAWA establece túneles en los puertos del protocolo de datagramas de usuarios UDP y puede operar sobre hiperversión 4 o hiperversión 6, pero usa hiperversión 4 de manera predeterminada. IP versión 4 y IP versión 6 puede usar los puertos UDP 5246 y 5247. Sin embargo, los túneles CAWA usan diferentes protocolos IP en el encabezado de la trama. IP y versión 4 usa el protocolo IP 17 e IP y versión 6 usa el protocolo IP 136. Bien, excelente. Vamos a traducir esto en un lenguaje que nosotros lo veamos más sencillo.
WLC es Wireless LAN Controller. Es un dispositivo que se encarga de controlar de manera centralizada múltiples access points en una misma red. O sea, tú dices, no, espérate, yo tengo múltiples access points. ¿Por qué? Pues un access point te permite una distancia máxima estándar de ¿qué? Unos 100, 200 metros. Asumamos que 100, 200 metros, 100 de cada extremo al access point. Pero si tú eres encargado o administrador de una red digamos que de almacenes Bravo, que te tienen una distancia de unos 500 metros en una sola estación. ¿Ok? Por ejemplo, almacenes Bravo que están en la 22, en la Caleta, tienen unos casi 500 metros de longitud. Por lo tanto, un access point no te va a permitir la administración total de todos los servicios que ellos necesitan. ¿Ok? Entonces tienen un Wireless LAN Controller, un controlador de access point para administrarlo a todos desde un punto central. Él centraliza la administración de los access points. Ahora bien, si tú vas a utilizar IPv6, tienes que configurarlo porque predeterminado el LAN controller, el wireless LAN controller, viene por defecto que sea IPv4. Mejor ahí. Entendimos mejor que todo esto, todas estas siglas y todos estos números lo que hacen es que a veces turban para el conocimiento digamos, de entender mucho mejor. ¿Ok? Sí, maestro, entendimos bien. Perfecto. La arquitectura de MAC dividida, un componente de controlador de inalámbrico es un concepto. ¿Ok? Un concepto que controla el acceso de manera independiente, pero a través de lo que es la MAC adder. El concepto CAP-WAP, realiza todas las funciones que normalmente hace un access point y la distribuye en dos componentes funcionales. Un access point con funciones de MAC adder y función de lo que es el controlador de MAC adder. Porque eso también hay un controlador. O sea, que le va dando funciones, pero le va dando funciones a través de su dirección SMAC. ¿Ok? Ahí él toma decisiones como si necesita autenticación, si necesita asociación o reasociación, o si no la necesita, que obviamente cada uno de estos elementos va trabajando con otros protocolos que están asociados a una base de datos, donde están todas las MAC adder y donde están, digamos que las funciones de esa MAC adder a ti te colocan dentro de un espacio que tiene ciertos niveles de permiso y entonces basado en esas asignaciones tú puedes delimitar permisología, lectura o ambas o ejecución. ¿Ok? Esto es encapsulación, que eso es importante. Bien, excelente. La administración de canales. Es importante conocer al menos lo que es la administración de canales. Víctor, ¿está disponible? 24/7. Excelente. Adelante, hermano, asísteme ahí, por favor. ¿Con cuál? Ok, canal de frecuencia. Es correcto. Ok, canal de frecuencia de saturación. Los dispositivos de LAN inalámbricos tienen transmisiones y receptores sincronizados a frecuencias específicas de ondas de radio para comunicarse. Una práctica común es la frecuencia se asigne como rango. Los rangos se dividen en rangos más pequeños. Bueno, aquí no me va a ver. Llamada canales. Correcto, correcto. Sigo ahí.
Sí, señor, sí, señor. Vamos a ponérsela Ok, más, ya que tu edad no te permite ver esa letra tan chiquita. Dale. ahora sí, ahora la veo mejor, ok. Ah, míralo. Sí, dice así, si la demanda de un canal específico es demasiado alta, es probable que ese canal se sature en exceso. Saturación del medio inalámbrico degrada la calidad de la comunicación. Con los años se han creado una técnica para mejorar la comunicación inalámbrica y aliviar la saturación. Esta técnica mitiga la saturación de canales usándolos de manera más eficiente. Excelente. Aquí lo que básicamente está hablando, ¿no? De la saturación de la frecuencia o digamos que cómo se administran los canales dentro de las frecuencias. Ahora, tú tienes que puede trabajar canales con algo llamado DSSS, algo con tipo de canales que son FHSS y otros que son canales OFDM. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso del del DSS, transmite datos y dividiendo en múltiples frecuencias, ¿ok? Simultáneamente dentro de un mismo canal. O sea, él dentro de un mismo canal lo divide dentro de múltiples frecuencias. Sin embargo, el FHSS cambia rápidamente de canal y cambia de frecuencia. Ahora, el OFDM divide el espectro en multiplexión, lo que se llama el Time Division Multiplexing o multiplexión por división por tiempo. Time Division Multiplexing. Es como división por multiplicación de tiempo. Dependiendo del tiempo, para redes de menor escala, por ejemplo, se utilizan con más frecuencia tanto el DSSS y el FHSS, porque la técnica del Time Division Multiplication permite una mayor velocidad y preferiblemente son para redes más grandes, con más densidad de usuarios, con más requerimiento de ancho de banda, entre otros elementos. Usualmente el DSSS y el FHSS son los que utilizan principalmente, en este caso, el espectrum de frecuencia por salto es el que utilizan los access point de manera usual. Ok, entonces hay canales que son canales que no hacen overlap, que son los canales que se deben utilizar. Por ejemplo, dentro de la superposición de 2,4 GHz en América, en este caso en América del Norte, por los norteamericanos, utilizan la frecuencia, perdón, los canales 1 o tú debes utilizar el canal 6 o utilizar el canal 11. Esos son los canales más utilizados porque esos canales no hacen overlap. O sea, si tú estás en el canal 1, la frecuencia en megahertz no choca, digámoslo así, con ningún otro canal que vaya del 6 en adelante. Ahora, si utiliza uno del 6 en adelante, entonces vamos a suponer que decir, bueno, profe, en vez del 6 yo voy a utilizar el 7. Bueno, entonces no haría un overlap, no va a chocar con los que están con el 1, pero sí con los que están en el 11. ¿Por qué? Porque el 7 va de esta frecuencia a esta que está aquí
y hay un porcentaje de overlap con la gente que están trabajando en el canal 11. Entonces, la recomendación es nosotros trabajar con los canales 1, 6 y 11. Bien. Para estos fines. Chévere. Y bueno, aquí ya están los detalles de cantidad de frecuencia de megahertz, los primeros 8 canales que no interfieren en la frecuencia de 5 gigahertz, porque esta es la frecuencia de 2,4 gigahertz. ¿Ok? Y esta es la frecuencia de 5 gigahertz. Son detalles, como dije, detalles técnicos que son importantes manejar. Bien. Así que excelente. La planificación de la implementación en redes inalámbricas es vital porque, como verán, la misma red, si tú no la configuras de manera correcta o si no tiene los datos a mano, puedes errar. ¿Qué datos? Bueno, si tú no tienes a qué frecuencia va a utilizar a 2,4 a 5 GHz, pero si observan, la de 2,4 GHz tiene diferentes estándares, tiene que saber cuáles estándares va a utilizar y cuáles tienen los clientes ya existentes. Pero también tú tienes que saber qué canales va a utilizar para que un canal no haga overlap con otro. O sea que hay muchísimos elementos. Claro, aquí te están detallando elementos que tú debes tomar en cuenta en el momento de hacer la elección de de trabajar con redes inalámbricas. Dentro de ella, si lo haces point, existen de manera cableada, ubicarlo en una posición donde pueda tener la mayor cobertura posible, ¿ok? Sin obviar la parte de la seguridad, colocarlo por encima de la parte de las obstrucciones, con la intención de que su radio de cobertura sea mayor. Recuerden que debajo del access point hay un punto muerto y el overlap lo que intenta es eliminar esos puntos muertos. ¿Ok? Porque son obviamente puntos donde no va a haber conexión. Si por ahí pasa algo, se cae de manera inmediata. Y bueno, esta es más o menos la idea de cómo debería de decir, mira, yo tengo esta empresa. Ah, bueno, para esta empresa, si tiene una distancia de un tanto por ciento, tanto por tanto, yo entonces voy a colocar primero un access point aquí para que este me cubra la entrada sin que tenga mucha cobertura en la parte de afuera para fines de seguridad, pero que sí tenga una cantidad de metraje, ¿no es verdad? Entonces, basado en la distancia que él me da, yo debo realizar de un 50 a un 35% de overlap con relación a este diámetro. ¿Cómo se sabe cuál es la cobertura? Bueno, tú debes ir probándola con un dispositivo, pero hay un software que se llama Network Inspector que te va diciendo el porcentaje de la potencia de ese access point. Y basado en el porcentaje de la potencia, aquí, estando aquí 100% y estando aquí un muy mínimo por ciento, ahí tú sabes más o menos cuál es la cobertura. Aunque eso también está en el manual del AP como tal. Y basada en esos parámetros, tú lo puedes ubicar. Estos dos que me están cubriendo las otras áreas y haciendo un overlap con este, y este que me está cubriendo la salida. Bueno, está cubriendo entrada y salida, frontal y trasera, y estos dos que me cubren las partes laterales. Vi una mano levantada, si aún está Aldenson. Adelante. Bueno, la tenía levantada, pero parece que ya no tiene. No, maestro, era el momento de la lectura, era para cuando Ah, íbamos a chévere. leer. Chévere, chévere, nice. Chévere. Tranquilo que todavía no hemos terminado. Aún nos falta mucho por hacer. Ahora, wireless Sí, profe, self-rated. yo,
Adelante. Disculpe, yo la tenía levantada, pero usted mismo la respondió Ah, en la excelente. explicación. Excelente. A la pregunta para que los muchachos sepan cuál era tu inquietud. Bueno, la inquietud era eso mismo, que si había alguna manera de tú saber la cobertura de cada access point, pero usted dice Ok, que está en el manual, te dice la potencia que tiene cada access point y que allá ahí tú puedes saber. Y correcto. además con un dispositivo, tú puedes ir viendo hasta dónde te llega la cobertura y también con la aplicación que usted explicó. Correcto, el Network Inspector, correcto. Y a veces, de hecho, si uno no tiene aplicación de esa, tú agarras una laptop y comienza a caminar y hasta donde tú te... Ahí, de hecho, hay un porcentaje, hay software que te dice está a tanto por ciento, a tanto por ciento. Y ahí tú puedes limitar una distancia real con tu dispositivo como tal o con uno de los dispositivos que se va a conectar. Bien. Ahora, wireless, obviamente, aunque tiene muchas ventajas, también se enfrenta a grandes amenazas. ¿Ok? Dentro de las amenazas de las redes inalámbricas, digámoslo así, está lo que es la parte de intercepción de los datos. Obviamente, recuerden que los datos están viajando a través de un espectro de radiofrecuencia. Por lo tanto, esos datos están más expuestos a poder ser captado y comenzar el proceso de desencriptación o descifrado de datos para poder delimitar vulnerabilidades y que obviamente eso se convierte en una amenaza. Intrusos, como en todo, los usuarios no autorizados que intentan acceder a la red de manera no autorizada. Obviamente también se enfrenta a lo que son los ataques DOS. Eso específicamente dice acceso de servicio a la red inalámbrica, ¿no verdad? Pueden verse comprometidos de forma accidental o de manera maliciosa. Existen varias soluciones para poder nosotros, digamos que no prevenirlo, pero sí protegernos de esos tipos de ataques. Lo vamos a ver en la parte de la seguridad WLAN. Y access point falso, donde pueden detectar tu SSID, los access point no autorizados instalados en un usuario, bien, digamos que tiene intenciones maliciosas, coloca software maliciosos, donde coloca también el mismo SSID. Y si tiene la contraseña ya adquirida por una u otra razón, entonces pues tiene un access point falso donde el cliente de la institución o empresa dice, ah, pero tiene el mismo SSID y tiene el mismo password, ah, pues yo me puedo conectar a ese que está más cerca. Y eso obviamente va a generar informaciones que son sensibles de la institución o de la empresa. Para eso, obviamente, pues nosotros debemos proteger las redes con varios elementos que vamos a trabajar ahora después de ver las amenazas. ¿Ok? Eh, Esto sería un ataque de DOS. ¿Ok? Donde obviamente se ven interferidas las redes por dispositivo, ya sea voluntaria o no. Recuerden que los microondas generan una frecuencia y de hecho la frecuencia que trabajan los microondas están sobre la frecuencia o dentro de la frecuencia del espectro electromagnético de 2,4 GHz. Por lo tanto, esos microondas donde tú calientas la comida afectan a los servicios inalámbricos. De igual manera, los teléfonos inalámbricos. Ya los modernos no tanto, pero bueno, esa es la idea. Bueno, ya hablamos de los puntos de acceso no autorizados y el por qué y cómo lo hacen. ¿Qué más? Un ataque intermedio. Miren aquí, es sumamente importante el MIT.
Un pirata informático se coloca entre dos entidades legítimas para leer y o modificar los datos que pasan a través de o entre ellos. Hay mucha manera de hacer un ataque de intermedio. Miren, esta es la idea, donde hay un acceso malicioso o una persona con cierto nivel de intención tiene el mismo SSID, como yo le decía, y la misma contraseña, el mismo canal, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona no pertenece a la infraestructura. La intención es dejar o llevarse algo. Puede dejar algún tipo de información, usuarios creados, entre otros elementos, o llevarse información sensible institucional, que es lo que nosotros debemos prever. Ok, esta es la asociación. Entonces, el de intermedio dice, no, no, mira, pasa a través de mí y yo le hago saber eso. Como tú tienes la misma información de la información legítima, al usuario del lado mismo que la tenga tú o que la tenga el servidor legítimo. Ahora, cada una de estas amenazas obviamente tiene sus ciertos niveles de seguridad. Cubrimiento del SSID y filtrado de McAdre, eso es súper importante. O sea, tú puedes especificar que tu SSID no esté disponible. O sea, que no se emita a nivel de broadcast, sino que la persona tenga que escribir, por ejemplo, que el que dice aquí Wi-Fi casa, que la persona tenga que escribir Wi-Fi en mayúscula, espacio, casa a sí mismo, pero que, porque no se emite a nivel de broadcast, sino ese broadcast está inhabilitado. ¿Ok? Otro elemento importante es el filtrado de McAdre, donde tú tienes una lista de clientes, que son los clientes que tú vas a habilitar, tienen permiso. Es como una lista de control de acceso, un ACL o Access List. Ok, eso es un blacklist, una lista blanca, perdón, un whitelist, una lista blanca, donde dice todo lo que no está permitido por defecto está negado. Por lo tanto, tú me vas a permitir solamente la MAC-Adre 00D0973906A6 y tú colocas ahí todas las MAC-Adres de la institución o de los que sí se pueden acceder y ya obviamente el nivel de protección es mucho mayor. Ni siquiera el SSID no está habilitado y además de eso tiene filtrado por MAC-Adre. Bien, eso bueno, son dos elementos sumamente importantes que podría ni siquiera tener contraseña y ya es bastante seguro con eso. Está lo que, bueno, ahí vemos sistema de interconexión abierta o autenticación con llave para compartir. En este caso, esto es cuando tiene mecanismo de autenticación, donde dice autentícame por el protocolo que tú hayas elegido. Y basado en eso, bueno, si no tiene ese protocolo, te dice, mira, colócame el SSID. Ok, ya, Wi-Fi clase. Bien. Colócame la contraseña. Ok, la contraseña. O selecciona, ahora selecciona cuál es el tipo de autenticación que tú debes tener. Y si no hace la elección de esos tres elementos de manera correcta, pues el cliente inalámbrico es rechazado hasta que cumpla con esos elementos. Bien, y ahí está un esquema de la autenticación cuando es con clave compartida o cuando es abierta. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, apoyo. Nada. ¿Cómo hacer esto? Simple y sencillo. Por eso dije que en la parte práctica es mucho mejor. Donde tú tienes aquí 2,4, 5 GHz, 1 o 2, y tú le dices método de autenticación, seguridad, mira, WPA2 personal. Tú le das y ya, listo. Mucho mejor así, obviamente.
Y aquí puede elegir los tipos de encriptaciones que va a tener ese método o modo de seguridad. Entonces tú debes elegir el SSID, el usuario, el modo de seguridad y el tipo de encriptación, que puede ser AES, perdón, OTRIP. Bien. Entonces, que son elementos adicionales, pero que son elementos más que cualquier otra cosa configurables. ¿Dudas? Aclaraciones, inquietudes, aporte, claro. Le voy dando hacia abajo porque estos son elementos de WPA3 que también son importantes, pero que están ahí ya definidos. No hay que reabundar con respecto a esa parte. Si no hay preguntas, dudas, aclaraciones, pues hasta aquí el capítulo de los conceptos de wireless. Sin embargo, en ese sentido, tenemos la parte de configuración que más que, digamos que dictar este capítulo, de este capítulo le voy a enviar prácticas que ustedes tendrán que desarrollar para entonces poder trabajar con la configuración del router como tal. Aquí pueden ver que la mayoría de los routers inalámbricos, obviamente, si pone como ejemplo el Meraki MX64W, uno de las series que él trabaja, y te dice que ese router puede ser configurado a través de la web. ¿Ok? Ese router, por ejemplo, tú aquí coloca en el browser la dirección IP. Ahí te va a solicitar un usuario y una contraseña. Tú accedes, eso es si es web. Y en el momento de que tú accedes, entonces te sale la configuración previa que nosotros pues habíamos visto. Y dice configuraciones, cómo tú vas a configurar todos, pero ahí está, dice, mira, ¿tú quieres tener el DHCP habilitado? Sí o no. Ok, ¿desde dónde tú quieres que yo inicie? Si tú me dices de dónde yo quiero que tú inicies y cuál es el máximo de usuarios que yo voy a acceder, entonces tú me estás diciendo desde dónde va a estar disponible hasta cuál. Pero tú tienes que primero especificarme cuál es mi dirección IP, porque recuerden que este es un rango que debe ser estático con la máscara que yo voy a distribuir de manera automática. Eso quiere decir que ahí ya yo lo estoy definiendo al DHCP, que este es mi dirección IP, por lo tanto, ese es el default gateway, que esta es la máscara mía, por lo tanto, es la máscara que yo le voy a dar a quién, a todo este rango. Y ahí es donde está definido el IP, la máscara y el gateway que va a ofrecer el DHCP de manera automática. Bien. Excelente. Muy claro, profe. Excelente, hermano. Bien, entonces aquí hay diferentes modos, donde, pero como le dije, eso es importante que ya de manera práctica, pues ustedes lo estén trabajando. Hay una práctica de laboratorio aquí en la configuración inalámbrica de Packet Tracer que le va a ir dando las indicaciones. Y ahí tú le dices, mira, esto es si tú vas a trabajar con 2,4 GHz o 5 GHz. Entonces ahí tú le dices que por defecto puede estar automático, puede estar default, puede estar habilitado o deshabilitado, cuáles son los canales que tú vas a trabajar, etcétera, etcétera, en ambos. Ok, y en ambos pues ya ahí tú eliges la elección. Aquí tú le dices cuál es el SSID que tú vas a utilizar, perdón, cuál es, sí, el SSID tal. Ahí tú pones el nombre que tú quieres que le salga al individuo cuando se vaya a conectar. Y en cuál canal debe estar el individuo para que pueda. Eso usualmente también está de manera automática, pero tú puedes especificarle que sea de manera manual. ¿Cuál es el tipo de autenticación que tú quieres que el individuo coloca y la contraseña o el key, el password key, que sea a través de qué tipo de encriptación? O sea, que va a tener que tener todos estos elementos para poder conectarse de manera inalámbrica.
Cada uno de estos elementos obviamente forma parte de la seguridad que ofrece el servicio inalámbrico. NAT o Network Address Translation para IPv4, o sea que también ofrece el servicio de traducción. ¿Qué es NAT? Aunque eso lo vamos a ver en CCNA 3, el NAT es el proceso que te permite que todo ese rango que tú configuraste en el DHCP, ¿no verdad? Dice el Default Gateway. Miren aquí, la dirección IP de Internet que va a utilizar es esta. La máscara es esta y el Default Gateway es este. Entonces, va a ser la traducción de todas las direcciones IP que tú tienes en el DHCP privado, el que nosotros configuramos o vimos al principio. Quien la va a representar es esta dirección IP pública. Y a eso se le llama NAT o Network Address Translation, traducción de direcciones. ¿Ok? Donde múltiples direcciones IP privadas son traducidas o representadas a nivel público por una sola dirección IP pública. ¿Para qué? Para que las direcciones IP globales, que así como se llaman a nivel de NAT, las direcciones IP globales, que son las públicas, y las direcciones IP locales son las privadas. Que las direcciones IP locales sean traducidas por las globales. Pero es un concepto que ustedes van a ver en CCNA 3. Eso no es calidad de servicio, reenvío de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos, obviamente, aquí tú le puedes decir, mira, no me permita estos puertos, ni esto, ni esto, ni esto. Y aquí, obviamente, configurar una red inalámbrica básica. Estos elementos son los elementos que yo necesito que ustedes de verdad desarrollen. ¿Ok? Que son la parte de configuración, porque este capítulo no es un capítulo como para el proceso de impartirlo. ¿Ok? Sino un proceso de aplicación, de configuración. Y aquí configurar una LAN básica, que lo más importante dentro de todos estos elementos, que sí, todo muy bien, pero yo necesito que ustedes de manera indistinta lean todo este contenido, porque lo que ustedes me van a entregar a mí, realmente lo que me interesa es esta parte, la parte de configuración. Tanto de este, como de cada uno de los elementos. Si observan configuración de red inalámbrica, aquí hay diferentes videos, diferentes tipos de configuraciones, pero al final de la jornada, esto es lo que me interesa. ¿Preguntas? De todo, ¿qué es lo que va a tener más valor? Obviamente, los PKA de cada uno, y el que tiene mayor, que es el de solución de problemas. Los PK de este capítulo 13 no pueden entregarlo a ninguno. Dice, no, ya tengo 90%. No. Entre 98 y 100%. Si lo tiene 90%, no lo entregue. ¿Alguna duda? Espero que Estamos claros. excelente. Dicho esto, y hoy sí, ya como sí hemos desarrollado, obviamente los capítulos de la semana anterior, digámoslo así, bueno, fueron más esto del día de hoy y todo este proceso que ustedes han tenido en todo este tiempo que en teoría hemos estado desarrollando, pues entonces el día de hoy sí vamos a activar el examen, que creo que es el examen 4. Solo nos falta un examen, ¿ok?, de los capítulos, concepto de enrutamiento, ruta estática y solución de problemas. Pregunta para ustedes. ¿Alguno de los presentes? Más preguntas, no preguntas, sino más. Yo espero que dentro de los presentes no deban examen,
que no quiero cuentos raros, ni historia triste, ni nada de que somos muy creativos a veces. Hemos dado bastante chance y espero que el descaro de nosotros tenga límites. ¿Ok? Bueno. Así que cualquier cosa me informa. El examen siempre está siendo activado por un periodo de 8 días, de lunes a lunes, para que aquellos que no puedan en el trayecto del día de hoy o de mañana puedan hacerlo en el trayecto de, si no es día de semana, fin de semana. ¿Ok? E incluso lo estamos poniendo hasta el lunes, hasta las 11:59, para que si alguno de ustedes tiene el descaro de asistir el siguiente día sin haber tomado el examen, cuando me escuchen hablar, puedan decir, déjame mejor yo no acostarme, tomar la evaluación y evitarme problemas. ¿Preguntas? Bien. Mejor le hice daño, maestro. Excelente. Nada, dicho esto, señores, vamos a hacer un stop a esta grabación. O sea que el día de ese capítulo, como nos quedaban 2 capítulos, no eran muy largos y son más conceptos y el otro es práctico.